Hola, ¿cómo están? Me habla Domenico Petrarca, como siempre con ustedes, hablando de un tema que para muchas personas es motivo de vida, aunque no lo crean. El problema de peso ha sido desestimado hace muchos años. La gente piensa que con una dieta va a perder peso, yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo toda mi vida. Yo no soy amigo de las dietas. Por supuesto, hay que eliminar ciertas cosas, como hoy en día en las investigaciones hablan del azúcar. El azúcar es totalmente dañino. Pero no crear cosas como un ayuno intermitente. Cuando se deja de comer se pierde peso. ¿Y qué va a pasar después? Vas a aumentarlo nuevamente. Como hay mitos acerca de la dieta, desde el punto de vista de la mujer, desde el punto de vista ginecológico, desde el punto de vista de todas las fases que pasamos los seres humanos, y la mujer pasa pues diferentes etapas eh, endocrinas durante toda su vida. Tengo como invitado a una persona con una experiencia y con un currículo muy alto y que es gran amiga mía. Andrea Nazar, ginecólogo, especialista en histeroscopia, diagnóstica y quirúrgica con láser, especialista en ginecología regenerativa, funcional y estética, y endocrinología ginecológica, que es muy importante para el tema que vamos a tratar hoy. ¿Cómo estás, Ani? Bueno, bien, Doménico, y gracias por la invitación. De verdad que estoy súper contenta Qué por, bueno. por estar aquí. Sí, Em, bueno, mira, realmente me da mucha alegría saber de que somos más. Cada día somos más los que estamos realmente preocupados en hacer lo que tenemos que hacer por el bienestar de todas nuestras pacientes. Y no solamente desde el punto de vista de salud física, sino también salud emocional, ahí está la mental. base. O sea, realmente pienso que es la base fundamental. Entonces, por eso estoy realmente contenta. Sí, Somos somos más más. los que queremos hacer las cosas bien, Es que realmente. muchas personas se refugian en el peso como una herramienta para manejar la ansiedad y la angustia que vivimos día a día. Y de verdad que hay muchos mitos, hay muchas cosas que se dicen que las personas lamentablemente se dejan llevar. Ani, te voy a hacer una pregunta. Desde el punto de vista ginecológico, si una persona, porque tengo muchos pacientes que se han sometido a una histerectomía parcial o una histerectomía radical, total. Que hablamos de histerectomía, tú me vas a explicar. Estas personas, después que se someten a la histerectomía, tienen problemas de peso. Bueno, Domenico, vamos a partir primero por definir. Claro, ¿qué Definir es una qué es una histerectomía? histerectomía. La histerectomía, hay muchos tipos de histerectomía, que puede ser una histerectomía simple, con solamente extraer el útero, ¿ok? Es una paciente que va a quedar sin ciclos menstruales, va a quedar sin reglas, sin periodos, ¿bien? Entonces esa ausencia de menstruación, pues la catalogamos como una menopausia, Menopausia. ¿sí? Por definición, menopausia es el cese de la regla durante un año consecutivo, por Ese es el definición. diagnóstico. En el caso de una paciente con una histerectomía, pues la paciente va a caer en una ausencia de menstruación, pero vamos a tomar en cuenta si la histerectomía fue con preservación de ovarios, que ahí vamos Claro. a caer en la parte hormonal, Hormonal, claro. ¿sí? Entonces, es muy importante definir y estar bien claro qué tipo de histerectomía se le está realizando a la paciente, la edad de la paciente, para tener bien claro a qué tratamiento vamos a someter a esta paciente. Yo me he podido dar cuenta que cada vez son más las mujeres jóvenes que se someten Bueno, a la sí, histerectomía. lamentablemente la histerectomía ha sido como que la solución al problema y realmente no lo es. Hoy día también tenemos muchos avances en cirugías endoscópicas, cirugías Mínimamente mínimamente invasiva, invasivas, ajá. en donde vamos a resolver un problema, sea orgánico u hormonal en algunos casos, y no tenemos que someter a una paciente a una intervención quirúrgica de este tipo. No solamente cirugías, cuando hablamos de cirugías mínimamente invasivas, hablamos de resolución vía histeroscópica, vías endoscópicas, ablaciones. O sea, hay muchos tipos de Claro, tratamientos que hoy en que, día están, por supuesto, y no tenemos que conllevar ni catalogar a una paciente que necesariamente debe ir a este tipo de cirugía. Porque lamentablemente hay una connotación para la paciente, una connotación mental, emocional, que cuando va para una histerectomía, pues se acabó todo. sí, Y se acabó la realmente, vida. en fin, y realmente no es así. Es la segunda adolescencia. Sí, cuando hablamos de menopausia o cese de la menstruación, pues vamos a tomar en cuenta su función hormonal. Claro. Ah, bueno, es una paciente joven que por algún criterio médico importante
tiene que ir a una histerectomía, pues no vamos a decir que no lo hacemos, sí lo hacemos, pero que sea una paciente que realmente tenga un criterio quirúrgico, ¿sí? Y por supuesto tomar en cuenta su edad. Bien, no es lo mismo tener que obligatoriamente hacer una histerectomía a una paciente de 35 años que hacerle una histerectomía a una paciente de 48, 49 años. Claro. Son casos completamente diferentes. En el caso de una histerectomía total, que hablemos que los ovarios, es todo lo que, histerectomía total, mira, toda la parte ginecológica es, eso repercutiría, hay que colocar reemplazos hormonales que hacen que el paciente pueda aumentar de peso, porque hay muchos mitos. Se habla de que las pastillas anticonceptivas hacen aumentar de peso, cuando entramos ahora vamos a hablar más adelante de la menopausia, que la menopausia para mí tiene un talante psicológico importante en las mujeres, que hacen también que puedan aumentar de peso, pero por una causa psicológica, no sé de eh, la parte endocrina lo tiene. Pero eso lo vamos a ver ahorita. Pero si hacemos una histerectomía total, hay que mandar sustituto hormonal. Depende de Hay la que edad. individualizar al paciente. Claro. ¿Ok? Para la terapia hormonal que se utiliza durante la menopausia quirúrgica, pues está indicada. ¿Sí? Pero por supuesto debemos siempre individualizar a nuestras pacientes. ¿Ok? La paciente, el término menopausia, que sé que es lo que realmente es lo que causa mucho más ruido, el tema de la menopausia y la obesidad, pues tenemos que romper esos mitos. Por eso es que al principio te decía que estoy contenta de que realmente somos más. Somos más de los que estamos haciendo las cosas y no solamente haciendo las cosas, sino haciendo las cosas bien. ¿Sí? Claro. Entonces, tenemos que romper ese mito de que menopausia es igual a fin, menopausia es igual a sobrepeso, menopausia es igual a que hasta aquí llegué. No, la menopausia es una etapa de la vida, pues obviamente, en donde... La segunda adolescencia. Es la adolescencia de la vejez. Es la vejez. Oye, o sea, me vas a decir que no es una etapa en donde podemos sacar lo bonito de ese momento, pero no es un momento que se presenta justo allí, no, es un momento que viene preparándose desde hace mucho tiempo Muchos atrás. años atrás, claro. Es por eso que debemos evaluar no solamente a esta mujer, o sea, tenemos que ir preparando a todas nuestras pacientes en todas las etapas de su vida. Eso es importante. Porque cuando la comenzamos a preparar desde a muy temprana edad, pues la estamos preparando precisamente para esta etapa. La menopausia no es el fin, la menopausia es la expresión de todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestras vidas. Sí, porque yo te lo digo porque cuando yo veo pacientes que tienen cuadro de menopausia y me refieren a la menopausia, me lo refieren como tú hablas, ¿no? Como un fin y la causa de su sobrepeso. Y yo pienso que en muchas oportunidades es más un factor psicológico que se refugian en la comida por pensar que los calorones, todo lo que está alrededor de la menopausia, todo lo que influye eso, se refugian en la comida como una válvula de escape para sentir bueno, que... cuando esta paciente está en sobrepeso, ya independientemente de si está en menopausia, ¿no? Pues el sobrepeso conlleva a una cantidad, una cascada de eventos tan importantes desde estrés oxidativo, envejecimiento celular, inflamación. Y cuando ya cae en una inflamación crónica, pues imagínate. Y si aunado a eso es una paciente que ya está llegando a la menopausia, donde ya no hay estrógeno, pues el problema cardiovascular se suma, porque sabemos que el estrógeno es un cardioprotector. Cardioprotector, ¿Sí? claro. Pero si ya tenemos una inflamación crónica, un estrés oxidativo premenopáusico, entonces ahí es donde comienza la cantidad de problemas. Claro. No es que comienza a engordarse la paciente en este momento de la menopausia, no. Es que viene manifestando todo lo que ya viene arrastrando en el organismo. Claro. Toda esa inflamación crónica, todo ese estrés oxidativo, toda esta cantidad de problemas, no solamente metabólicos, problemas endocrinos que no se controlaron a etapas tempranas. En la menopausia, pues obviamente, te repito, el hecho que una paciente ya llegue a una menopausia con un sobrepeso no quiere decir que esa paciente no va a bajar de peso. Ese es el miedo que tiene. Y eso es un mito que vamos a romper. Claro, y es que se refugian en la menopausia para justificar el no poder perder peso. Por eso la menopausia no es el fin.
La menopausia es una etapa que la paciente debemos educarla y enseñarla a que puede, o sea, el hecho de que ya esté en menopausia con un sobrepeso no quiere decir que más nunca va a bajar de peso. No, sí lo va a Claro, hacer. claro. Enseñándonos solamente la parte nutricional, que de Y, verdad que estoy contenta de estar aquí contigo porque tú manejas, bueno, a mí me da pena de repente hablar algo de nutrición porque estoy no, aquí no, 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 contigo, no, no, no. en el sentido de que, oye, qué mejor experiencia, Sí, ¿no? bueno, una experiencia de Pero, muchos años y de estudios, claro, porque de estudio hacia el área conductual del problema, ¿no? Que yo pienso que es la piedra angular de la solución de un problema de peso. Por supuesto, hay que tomar en cuenta el factor endocrino, el factor metabólico, e incluso eliminar ciertas cosas, como ya hoy se sabe que el azúcar es dañino y el azúcar está siendo causa de... Hay como una especie de epidemia de diabetes. sí, sí, sí. Y incluso estaba hablando con un investigador y hablan de que la insulina puede producir cáncer de próstata. Sí, Imagínate tú, vamos a hablar un poquito de esa hormona. sí, sí. Esa hormona que yo tomo tanto en cuenta, porque antiguamente cuando tú ibas a alguien para perder peso, lo primero que te mandaban a hacer es un perfil tiroideo y ya, no tomaban en cuenta la insulina. Es importante, se sabe que el cuadro de hipotiroidismo puede predisponer a que aumentes algo de peso, pero no es el factor fundamental. El factor fundamental desde el punto de vista metabólico es la insulina. La insulina está Sí. haciendo estrago. Sí, sí, la insulina es una hormona fantástica, en el sentido de que ella puede mantener una regulación hormonal y metabólica Claro, importantísima, claro, claro. ¿sí? Tenemos muchas chamas, tenemos muchas pacientes adolescentes en etapas fértiles, que son pacientes que tienen un ovario poliquístico, por ejemplo. Pero ya sabemos que el ovario poliquístico no lo vamos a tratar solamente, como muchos médicos lamentablemente, una pastilla anticonceptiva. Y ya, corregimos el problema hormonal, corregimos el problema del ovario. No, el problema viene y el problema y la base de todo el problema está precisamente en esta insulina. Hay que evaluar niveles de insulina. Mira, la Y no insulina, solamente basal, yo también yo lo basal. tengo diciendo hace 30 años. Cuando yo hablé, la primera vez que yo hablé de insulina, me atacaron mucho, porque todo el mundo piensa que la base estaba en la tiroides. Yo no descarto que es un factor predisponente, pero es que la insulina la he estudiado tanto. Es una hormona que cuando el paciente tiene un cuadro de hiperinsulinismo, va a producir un cuadro de hipoglicemia. Cuando quedamos en cuadro de hipoglicemia, lo que ocurre es esos atracones a la comida. ¿Por qué? Porque la hipoglicemia es lo que la gente comúnmente conoce como ansiedad por la comida. Sí, Entonces, la ansiedad por la comida no es un factor psicológico, es un factor metabólico que te lleva a un trastorno psicológico. Por eso es que es tan importante la forma multidisciplinaria como se ve el problema de peso. Si no se ve de esa forma multidisciplinaria, mira, el 80% de los pacientes tratados para perder peso tienen recidiva. Pacientes con cirugía bariátrica, que yo tengo mucho, que yo digo que yo no soy enemigo de la cirugía bariátrica, que tiene indicaciones muy precisas, claro. pero si no le hacen un seguimiento posterior desde el punto de vista conductual, son personas que tengo un paciente fuera del país que licuaba la Oreo para comérsela y volvió a estar gordo. Entonces, claro, no dejas el gordo que tienes adentro. En Estados Unidos se le hace un seguimiento de un año posterior, pero no psiquiátricamente solamente, sino conductualmente para que ese paciente, para toda su vida, deje de ser gordo. Claro, es que realmente, bueno, el estado de salud no solamente es físico, es mental. Por eso es que Claro, todas las enfermedades y cada día van saliendo y se van rompiendo nuevos paradigmas, cada día claro. estamos hablando de nuevos temas, pero que no son nuevos temas, son temas que siempre hemos venido hablando. El tema de la disbiosis intestinal, el tema de la inflamación crónica, el tema del daño endotelial que puede hacer toda esta cantidad de hormonas elevadas como la Eleva insulina. insulina. Podemos hablar de tantos, tantos problemas, pero al final todo es un círculo, Un todo círculo es una espiral y todo está conectado. El problema de insulina, el sobrepeso, la inflamación crónica, el crónica. daño endotelial, Daño no te- ¿ok? Y si aunado a eso le estamos, aunado no, es que todo va a repercutir. Si tenemos un problema metabólico, pues obviamente vamos a tener un problema hormonal, es un engranaje.
Y si tenemos un problema endocrino, pues podemos tener también un trastorno metabólico. Entonces, tenemos un engranaje, pero Claro, no podemos desconectar a esta paciente de lo que el es factor su parte psicológico, emocional. que es la base en muchas oportunidades, porque tú le puedes modificar la insulina si la tienes alta, si hay un hiperinsulinismo, puedes manejarlo. Yo he visto hasta pacientes con insulinoma que existe. Y ella tiene una compulsividad tremenda por la comida, pero ellos no terminan de entender que esa compulsividad tiene un origen metabólico. Sí, mira, a mí muchas pacientes me dicen en la consulta, "Ay, doctora, entonces dime qué puedo comer". Ajá, ¿y Ok, qué no puedo yo comer? le digo, no, más bien te voy a decir lo que no vas a comer. Claro, claro. ¿Ves? Entonces, no me pidas que te pregunte, o sea, que te diga, puedes comer esto, esto, esto. No, no, no. Te voy a decir qué no vas a comer. ¿Qué no vas a comer? Azúcares refinadas. ¿Qué no vas a comer? Harinas Harina procesadas. procesada. ¿Ok? ¿Qué vas a hacer? Alimentarte sanamente, muchos vegetales, Y no llegar al al extremismo, que exceso. es un trastorno de conducta alimenticia, la ortorexia, que las personas Claro, son excesivamente, se cuidan excesivamente y llegamos a un eso, extremo, lo importante de la consulta es eso precisamente, equilibrar. equilibrar y saber qué tipo de pacientes tenemos al frente y cómo lo vamos a manejar. No Claro. solamente desde el punto de vista ginecológico, desde el punto de vista endocrino, desde el punto de vista metabólico, también tenemos que manejarlo su parte, repito, su parte emocional. Claro, Y si necesitamos hacerlo, pues lo cuando hacemos. tú ves un paciente, por ejemplo, en el caso mío, que yo tengo fellow en trastorno de conducta y he manejado muchas conductas, la conducta de un paciente con problemas de peso es el factor conductual es algo muy especial. Es algo muy especial porque ellos se, se esconden en muchas cosas para tratar de justificar el hecho de no haber podido perder peso durante toda la vida. Y una de las cosas en las cuales se esconden es porque te tengo yo aquí, por la parte ginecológica. Por, por, por ejemplo, los anticonceptivos. Yo aumenté de que comencé a tomar anticonceptivos. Tenemos que romper esos mitos. Claro, Un método anticonceptivo no solamente lo utilizamos en aquellas pacientes que necesitan un control de natalidad, para un control de fertilidad, ¿no? También lo utilizamos muchas veces como tratamientos hormonales para ciertas patologías, ¿sí? Sin embargo, patologías como el síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, que es un síndrome bastante claro, complejo, porque es algo confluyen muchas crónico, cosas, claro. no solamente vamos a hablar de pastillas anticonceptivas en ese caso, ¿no? De hecho, yo en este tipo de pacientes sí trato de no indicar una pastilla anticonceptiva de entrada. Generalmente son pacientes que tienen un poquito de sobrepeso, son pacientes que tienen un poquito de hirsutismo, trastornos del ciclo menstrual. Entonces, de entrada, el uso de anticonceptivos, ¿no? Precisamente no porque esté pensando que la va a engordar o que la paciente me diga, mira, me va a engordar, ¿no? Sino que no es la base en algunos casos. Entonces, las pastillas anticonceptivas y sobrepeso, ¿no? No, ¿verdad? No podemos relacionar, bueno, si yo tomo pastilla voy a ser No es gordita. directamente proporcional. No, si yo estoy menopáusica me voy a ser gordita. O si genéticamente no. Es que, mira, realmente es tan apasionante el tema que ya no vamos a hablar ni siquiera de la parte genética, porque hay factores epigenéticos. Epigenético, claro. Claro, claro. Y cuando hablamos de epigenética estamos hablando alimentación, otro tipo de factores que, bueno, podemos Que son pasar todo el factores día hablando. añadidos al genético. Y si tú le añades esos factores a un factor genético, imagínate tú de la bomba que tenemos. Pero si podemos modificar todos estos factores epigenéticos, hasta podemos hablar, ya se está hablando de modificación de genes. Entonces, oye, Sí, son ya se temas está hablando de bastante, modificación de genes y eso está muy en boga. son temas apasionantes. Apasionante. Hoy en día en el mundo existimos, pues yo soy investigador todavía, porque cada paciente que veo para mí es como algo nuevo, porque tú no te imaginas las cosas que te dice una persona con problemas de peso, ¿no? Sí, Porque el que acude a mí sabe que yo manejo esto desde el punto de vista, eh, me tra- no digo que no trato la parte orgánica, tengo que tratarla y claro. que no mando, yo no mando dieta, yo lo que digo es como tú haces, las cosas que te pueden hacer daño. Pero si tú no modificas la conducta alimenticia y si no modificamos factores predisponentes como acabamos de hablar de la insulina que te lleva a un cuadro de hipoglicemia y eso te lleva a comer de forma compulsiva, eh, no vamos a salir nunca Sí. de un problema que es una epidemia a nivel mundial. Totalmente. Bueno, es que yo me atrevería a decir que más del 80% de todas las enfermedades pues tienen un origen en la alimentación Claro, y podemos manejar
alimentación y manejar muchísimas patologías, no solamente ginecológicas, ¿no? Pero me atrevería a decir que más del 80% lo podemos manejar con alimentación. Y yo conozco personas que toman Coca-Cola, dije la marca comercial, no importa, estamos en un podcast, toman refresco y, y no saben, porque yo antes era un poquito permisivo, pero según los últimos estudios, tú no te imaginas el daño Sí. y el daño tan grande que la vida con mucho azúcar están produciendo. El azúcar, yo no lo estigmatizaba tanto como lo estoy estigmatizando ahorita, porque ya según las investigaciones, el azúcar es algo que hace un daño tremendo, a todo nivel, a todo nivel. Sí, sí, no solamente ginecológico. Y mira, Ginecológico. es tan preocupante el tema de los refrescos que tú dices, mira, es que uno lo ve en los niños. Yo he visto niños que desde muy temprana edad, pues, se comen con un vaso de refresco. Vaso de refresco. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo va a ser este adulto? ¿Cómo va a estar ese intestino? ¿Cómo va a ser esa permeabilidad intestinal? ¿Cómo va a estar su parte metabólica cuando sea un adulto? ¿Ves? Por eso es que te digo, mira, cada etapa de la vida tiene un trasfondo atrás. Y un trasfondo inflamatorio, un trasfondo de envejecimiento celular, pero es un proceso a lo largo de la vida. ¿Ves? Entonces, es preocupante ver, a mí particularmente me preocupa el tema de los niños, o sea, ya saliéndome un poquito del tema de la menopausia, No, claro. o a las niñas, o sea, a una niña, 5, 6, 7 añitos con un vaso de refresco. Mira, yo cuando trato niños, trato a los padres. Pues resulta que la culpa de que existen niños obesos es de los padres. Te explico por qué. Si el niño no tiene ninguna patología que lo puede llevar. ¿Por qué? Porque los padres cuando el niño no tiene hambre lo obligan a comer. Cuando tú obligas a alguien a comer y psicológicamente vas a ver que lo que estás haciendo es malo y empiezan a ver la comida como un problema desde chiquito y terminan siendo adultos que van a ver la comida como un problema, no como como placer o como una necesidad, o que lo premian con una golosina si come o no come. Sí, son conductas que traen como consecuencia que niños terminen siendo adultos que van a tener la comida como un enemigo. Sí, sí. Son los que tienen sobrepeso, los pacientes que van a ser diabéticos. Perímetro abdominal, que es tan importante que tomarlo en cuenta y no se toma en cuenta. El perímetro abdominal, la grasa que está compactada migra hacia los órganos internos y tenemos ese hígado graso que hay un alto grado de población, incluso personas que no son obesas con hígado graso. Bueno, lo estamos viendo ahorita, ya prácticamente todas las ecografías que uno Tiene hígado graso. todos tienen hígado graso. Entonces tú dices, oye, es de ahorita, no, es de Eso es que eso es un acúmulo de cosas que vienen. Es como la persona que fuma. Dejó de fumar pero sus pulmones están contaminados y viene el problema que viene de atrás. Entonces, y el daño que se produjo, lo produjo atrás. Entonces, hay que verlo desde ese punto de vista. Y a mí me alegra mucho que tú estés aquí porque a mí me han atacado la parte comercial, siempre. Cuando yo hago conferencias, porque se trata de hacer las cosas bien. Yo no soy, la gente dice que yo soy enemigo de la cirugía bariátrica, eso nunca lo he dicho. Yo digo que un paciente con un índice de masa corporal de 45, de indicación, y tiene diabetes o tiene hígado graso, tiene que someterse. Pero el problema es el seguimiento que le tienes que hacer a ese paciente y explicarle realmente con la cirugía bariátrica. Yo he visto que hay en jornada y 35% de descuento. Y yo conozco personas que han estado en mi consulta con 32 de índice de masa corporal que le han hecho en cirugía bariátrica. Entonces, esas son cosas que la gente tiene que saber. Porque si una persona con 35 índice de masa corporal, que ha pasado por todo lo que pasa una persona con problemas de peso, se hace una cirugía bariátrica y no le funciona, imagínate la psicología, ¿qué puede pensar? Me tengo que resignar a hacer gordo. Sí, lo que pasa es que ese tipo de cirugía es inherente que todos estos pacientes van para un apoyo emocional. Tiene que ser un apoyo, y por un año, en Estados Unidos es por un año, y no lo hacen, a mí no lo hacen porque ¿qué hacen? Te hacen una consulta psiquiátrica, pero para descartar un problema psiquiátrico que pueda ser, que puede evitar la cirugía, pero no te tratan la conducta alimenticia, cómo tú te vas a manejar con un estómago que ya no es un estómago normal.
Entonces, eso es lo más importante. Yo pienso que eso es lo más importante, porque la cirugía se hace, pero y que esta persona tenga continuidad en el tiempo es lo más Es importante. que es como todo, igual que su función hormonal, igual que en la etapa de la menopausia, no hacemos nada simplemente indicándole a una paciente una terapia hormonal sustitutiva. Mira, Si no le enseñamos a que tiene que, perdón, que tiene que hacer un tipo de actividad física, que tiene que fortalecer su parte muscular. O sea, claro, no el basta solamente, ejercicio, no podemos hablar, y cuando hablamos de eso, me viene a la mente inmediatamente lo que es la medicina regenerativa, la regenerativa. ginecología regenerativa. No hay un solo, Háblame un o sea, poquito de eso. bueno, ese es un Tú que eres tema apasionante. especialista en esa área y siempre me ha llamado la atención. Sí, bueno, la ginecología regenerativa es una subespecialidad o una rama de la ginecología que Mm. ha ido Creciendo creciendo, mucho, muchísimo, por bueno, eso te a pasos pregunto. agigantados. Y cada vez se habla de nuevas terapias a nivel ginecológico, ¿no? Cuando hablamos de menopausia, por ejemplo, tenemos el tema de resequedad vaginal, hipotonías vaginales, disminución del líbido, ¿ok? Y hoy día podemos manejar no solamente desde el punto de vista hormonal, Resequedad podemos utilizar opciones no hormonales hormonales. para tratar lo que es Eso, la mucosa vaginal. claro. Hoy en día hablamos de los exosomas. Los exosomas son nanopartículas que son como unos mensajeros. Son los que comunican las células unas con las otras y son los que son encargados de decirle a las células, mira, tú tienes que producir colágeno, elastina, cada una en su función en pro del envejecimiento de esa célula, para evitar precisamente que esta célula caiga en un daño importante, en una atrofia severa, ¿vale? Entonces, la ginecología regenerativa hace unos años atrás era como algo que no se sabía qué era, qué se iba a hacer, no. Pero de muchos años para acá, pues ha ido en creciendo. Aquí podemos hablar todo el No, día sí, todo el día. y eso me encanta. Bueno, realmente, por lo que cuento contigo aquí, es por lo de la menopausia. Eso me hablan. Doctor, estoy en mi menopausia y la menopausia hizo que engordara, la menopausia hizo que perdiera mi forma, que ya no soy la misma persona, ya no tengo el mismo libido, no soy feliz. Cuando el médico le dice que sufre de menopausia, no se le explica qué es, simplemente se siente como que ya su ciclo de vida ya como que se está agotando. Lamentablemente la menopausia se estigmatizó como una etapa de fin de la mujer. Y realmente no es así. Es una etapa que, como le decíamos al principio, es la adolescencia de la vejez. Es una etapa en la cual podemos realmente aflorar en nuestras pacientes, bueno, una cantidad de potenciales increíbles, ¿sí? La menopausia podemos manejarla ya una vez que llega una paciente en esta fase, que tiene calorones, tiene resequedad vaginal, siente que se está engordando, que ya sabemos que, bueno, que no la preparamos desde antes, porque la consulta ginecológica uno trata de preparar a nuestros Yo pacientes en pienso que todo el el área. ginecólogo tiene mucho que ver dentro de la cuestión psicológica y el manejo psicológico de un ginecólogo, yo creo que Sí, bueno, no, por debe eso es ser que no, importante. es cierto que los ginecólogos somos el confesionario, somos psicólogos, somos, bueno, Algo, amigos de las pacientes, y así debería ser. y nos involucramos realmente con las pacientes, porque la estamos viendo, si es una paciente llega nueva en esa fase, pero también tenemos muchas pacientes que nos vienen desde la etapa de la adolescencia. Entonces, oye, es parte, ya somos amigas de nuestras pacientes, literalmente. Claro. Entonces, si nos tiene una paciente ya en esta fase de menopausia, lo primero que tenemos que indagar es sus estilos de vida. ¿Cómo es su estilo de vida? ¿Qué hace? ¿A qué se Es que el dedica? médico perdió mucho eso que existe de hablar con el paciente. El hablar, simplemente hablar, que el paciente se sienta a gusto contigo, que hablar de la familia, hablar del entorno, hablar de si tiene esposo, si está divorciada, si no. Porque
todas esas cosas, Total. aunque parezcan tonterías, son todas las cosas que la llevan, en el caso mío, a estar por un problema de peso. Porque se descuidan o porque ven la vida que ya hay un fin en la vida porque se divorció por esto. Y no que yo voy a tomar el lugar de un psiquiatra, no. Pero sí la puedo asesorar y decirle que el problema de peso no es por eso. Totalmente, por eso es que siempre hago hincapié en en la historia clínica de la paciente, en este interrogatorio, en este preguntarle, mira, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cómo te alimentas? ¿Qué desayunaste? ¿Qué cenaste? ¿No? ¿Con quién vives? ¿Tus relaciones de pareja? El, ¿Tienes in- pareja? ¿No tienes el- pareja? O sea, es una connotación de uno que uno tiene que evaluar, no solamente que llego a bueno, tengo calorones, ¿no? no, ¿y por Espérate, qué? ya va. Ah, Vamos a ver cómo es tu ¿cuándo estilo te de dan esos vida, calorones? cuándo, o sea, en qué momento, o sea, no, es que yo, ya no tengo marido, así que, no, ya yo no tengo esposo y ya eso no me preocupa. Y cuando evalúas, ves una paciente que tiene una atrofia vaginal tan importante y tan severa que tiene lo que llamamos síndrome genitourinario de la menopausia. Entonces, esa paciente que tose estornuda, ¡pam!, se orinó. Pero como no tiene esposo, pues realmente no le preocupa más de tanto. Pero cuando tú comienzas a indagar y a preguntarle, dices, sí, es verdad, doctora, yo tengo que, esto me incomoda muchísimo. Entonces, vamos logrando obtener en esta paciente toda la información que realmente queremos para ofrecerle su mejor terapia. Es que yo pienso que el médico, sin llegar al extremo de ser psiquiatra, no, pero el médico tiene que hablar y tiene que ser amigo del paciente. Si el paciente no se siente amigo del médico, no te va a decir las cosas y no te va a hacer las cosas. Porque si yo le digo a una persona lo que tiene que hacer desde el punto de vista conductual o desde el punto de vista metabólico y la persona no cree en mí, esa persona no lo va a hacer. O quizás lo haga por un tiempo y lo Sí, abandone. sí, totalmente. Y mantener a una persona viva en una consulta es importante. Sí, sí, es que la relación médico-paciente implica todo. Lo que pasa es que la situación económica ha hecho que esa relación médico-paciente como que no es tan, por lo que me refieren algunos pacientes, mm, es, es muy poca. Realmente se trata del factor orgánico y ya. Sí, pero bueno, lamentablemente no estamos manejando bien a las pacientes. Sí, caer en ese error es lamentablemente no ofrecer a la paciente o sea, Claro, una terapia adecuada, que la paciente se sienta cómoda con lo que le estás indicando, que la paciente tenga un apego al tratamiento, porque si tú no le logras explicar qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que cambiar, qué tiene que modificar y qué le voy a ofrecer como médico, no va a tener ningún tipo de adherencia a nada, a tratamientos, o sea, no lo va a tener. Entonces, la relación con nuestras pacientes tiene que ser algo que realmente la paciente se sienta capaz de decir, mira, sí, realmente eso sí me preocupa. Lo que pasa es que nadie me lo había preguntado. O lo que pasa es que, bueno, me da pena decírtelo. O me da pena hablarlo, ¿no? Entonces, la relación con el médico-paciente en ese momento de la consulta, pues es importantísimo. para englobar un poquito, ¿qué porcentaje le darías tú a los eh, factores ginecológicos hacia la esfera del peso? Hacia las personas que tienen problemas de obesidad, sobrepeso, que, que tienen una relación muy importante o son simplemente cosas que si se manejan no va a tener Separadas. ningún. No, fíjate, no, eso es totalmente erróneo pensarlo, ¿no? O sea, sabemos que todo lo que es sobrepeso, metabolismo, está intrínsecamente A todo, relacionado, engranado con toda lo que es la función hormonal. todo. Entonces, si tenemos una paciente que me llega con un sobrepeso o con una obesidad mórbida, también debemos evaluar su connotación o su parte hormonal. Claro, es que es fundamental, Debemos claro. evaluar, ¿ok? Ojo, no vamos a decirle a la paciente, oh, no, mira, tú tienes un problema de tiroides y por eso tienes un sobrepeso. No, Como se o hacía sea, antes de forma matemática. no, no, o sea, pero sí saber de que existe, que todo eso está engranado, Ya. todo está relacionado, Sí, ¿no? No nos podemos desligar. sí, en todas las especialidades, porque Sí, sí, el sobrepeso totalmente. está metido en todo.
Un Bueno, traumatólogo, si la persona tiene problemas de rodilla y el paciente tiene un cuadro de obesidad, eh, el daño que se está produciendo. totalmente, Entonces, totalmente. yo siempre lo he dicho, que la obesidad ha sido desestimada mucho. Es que mira, yo solamente el hecho, cuando ya entra una paciente a tu consulta, ya uno se hace como una, no sé si te pasa, ya uno se hace una visión Una visión panorámica. panorámica, sí. A mí me llega una paciente y se sienta por Lo hace primera la vez y es experiencia. gordita, con peli, y con vellitos. Ya digo, ¿cómo estarán sus ciclos menstruales? Seguro esta paciente debe tener un endometrio grueso, seguramente lo ve, o sea, ya uno se va más allá, porque sabemos que en el tejido graso hay tipos de estrona, hay un tipo de Estrona. estrógeno, y Ajá. que Eso es y, importante que lo y digan. podemos caer en patologías endometriales porque la paciente tiene una producción excesiva de estrógeno porque tiene un síndrome de ovario poliquístico, porque tiene una resistencia a la insulina. Entonces sabemos que va a tener una Y, patología en el endometrio, y la obesidad es la piedra angular de la resistencia a la insulina. a la resistencia a la insulina, al estrés Al oxidativo, a sensitivo, la a inflamación todo. crónica. Ya hay estudios que hablan de cáncer. Mira, podemos pasar todo el día, Todo el día hablando de esto. todo el día Pero hablando. sí es bueno lo que hemos conversado, porque hay mitos que se han roto en el programa de hoy, que lamentablemente siguen estando, porque un consejo, hay que hablar con el paciente, hay que decirle las cosas como son, pues, y tratar de ver el problema de peso no como algo tan grave. Se puede salir del problema de peso, pero cuando se hacen las cosas bien, Sí, sí, realmente, y cuando se toman en cuenta y se hacen interconsulta con especialistas como tú, que ven el problema de una forma también eh, no tan científica, sino también personal y también para la persona que tú estás viendo, la ves como un ser humano, como una persona que está allí, que tiene un problema, pero no solamente un problema orgánico, sino un problema psicológico que hay que sí, tratar. sí. Uno se lleva tantas sorpresas cuando comenzamos a hablar con las pacientes y tú dices, Hay que ser cierta, hay que tener cierto grado de ser holístico cuando uno ve a un paciente. Holístico no quiere decir que sea naturalista y nada. No. La parte holística quiere decir la parte emocional, la parte que está detrás del problema. Si eso tú no lo ves, yo pienso que los problemas no se van a terminar resolviendo. sí, sí, es increíble y muchas veces, y lamentablemente, por lo menos soy médico de referencia en algunos casos, Claro, en el caso de las histeroscopias, claro, claro. de las cirugías Que son endoscópicas, cosas puntuales. son cosas puntuales que el médico tratante pues me la envía para hacerle un procedimiento. Ajá. Entonces te das cuenta de que ya viene con una carga emocional, no es que yo, porque soy muy gorda, es que tengo este problema y por eso es que tengo cáncer. Entonces son pacientes que ya vienen con una carga emocional tremenda y nos toca pues tratar de minimizar para obtener un buen resultado. Y cuando lo logramos, pues tenemos una paciente que responde bien al tratamiento, cuando hacemos cirugías, pues una paciente respondedora, una paciente que podemos realmente solucionarle su problema. Claro. Bueno, como todo lo bueno, termina rápido, ¿verdad? Bueno, Pero yo te voy a tener nuevamente porque hay muchas cosas de las que tenemos que hablar que se quedaron en el tintero. Porque yo pienso que una de las especialidades que más tiene que ver con el problema de peso, me estoy refiriendo al punto de vista de la mujer, pero el punto de vista del hombre está la especialidad que trataba al hombre, pero desde el punto de vista de la mujer, tú y quién más para romper los mitos que hay alrededor del peso y la ginecología por la mujer, pero hay muchos más, muchos más que vamos a tratar en otro programa cuando tú tengas un tiempito. claro que sí, Para claro mí que fue sí. un verdadero placer, un honor que estés aquí conmigo y de verdad que ganamos. Somos más. Somos más. Y eso es lo más importante, que somos más y tenemos que ser más. Chao, nos vemos en un próximo podcast.